Es realmente un placer que podamos compartir este momento. Mi función va a ser únicamente esta, presentarlo. El espacio es totalmente para él y para ayudarle si en algo hace falta en el curso de la exposición o cuando, si ustedes quieren, hagan alguna pregunta, pero nada más. Quisiera recordar simplemente una cuestión, y es que desde la COMRA fuimos en el año 2004 a Helsinki, cuando se debatía en aquel entonces una nueva versión de la declaración. En realidad, en aquel entonces se vivían todas las agitaciones propias de la crisis a la que sometieron a la declaración, especialmente los Estados Unidos a finales de los 90. Después de todas las privatizaciones de los 90 vino el turno del ataque a la declaración, la generación de la guía de buenas prácticas clínicas de la industria farmacéutica de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Y en aquel entonces fuimos con el doctor Jorge Ochoa, quien era representante a través de FEMEVA y de la COMRA, y bueno, dimos debate. Fuimos de las voces críticas, que en aquel entonces dimos un poco de batalla, en medio de lo que no ha parado de ser. Ahora se había parado un poco después de conquistar un poco las flexibilidades que querían con la declaración. Pero bueno, esto era nada más que un recordatorio, que es una larga batalla. La CONRA ha tenido participación en esto. Y bueno, hoy vamos a ver, después de 20 años, algunas cuestiones ligadas al estado actual de la declaración que nos va a exponer Toñón. Así que, Gianni, la palabra es tuya. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es evidentemente para mí un honor, un placer de poder compartir algunas reflexiones sobre el punto de partida de este encuentro tras de la invitación, que ha sido un documento que se ha preparado por parte también del grupo argentino de comentario a lo que evidentemente es un documento que tiene su edad. Si ya tenía más o menos 40 años en el Helsinki que mencionaba, ahora son los 60 años que se pone, y el punto de partida que quisiera poner en evidencia es lo que se pone allá, o la que después puedo, que es algo que normalmente no se considera tanto. Es decir, parece que los documentos que existen sigan existiendo sin tomar en cuenta lo que pasa en el mundo. Es decir, que hay como un mundo cerrado. Hay la misma impresión que se hace por la experiencia que tengo en la parte de los derechos humanos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Todos y todas hacen referencia a esta declaración, a pesar del hecho que, mientras tanto, el mundo no es el mismo, el mundo ni los humanos. Por eso que mientras en el 48 se pensaba que el proyecto mundial era de crear condiciones para que todos podrían ser universalmente humanos, ahora estamos exactamente al revés. Es decir, que el hecho de ser humanos no es más un derecho. Y todo eso evidentemente pone preguntas muy críticas por todo lo que es la significación y la utilización de las declaraciones importantes. El Helsinki es una declaración muy importante, cierto, no con la misma autoridad de una Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero es muy importante e interesante por el hecho que es quizás, por lo que yo conozco por lo menos, la única declaración que nació dentro del
el colegio o la cultura médica internacional como expresión de algo que se pronunciaba en contra del primer desarrollo industrial de la investigación sobre medicamentos. La tragedia de la talidomida y otras cosas habían despertado no solamente ni principalmente el interés de los gobiernos de la agencia, sino de la confederación o de los, como se llamaban, la Asamblea de los Médicos. La declaración de Helsinki nace efectivamente como un acto de autoconciencia y de responsabilidad de los médicos que eran efectivamente los protagonistas de la asistencia y por eso de la investigación con los pacientes. Cuando se dice que el mundo está patas arriba, no es solamente para hacer una cita de Galeano, sino para decir que efectivamente hemos visto un pasaje muy importante, muy crítico de un tiempo que veía, como mencionaba antes, la salud como un derecho y los médicos como representantes de este derecho. Era una declaración que no era específicamente médicas y para los médicos, sino para los de los médicos para la sociedad, para declarar cuáles eran los términos de referencia de la actividad de los médicos. El tiempo de hoy es la segunda parte, que es el tiempo que de hecho ha incorporado la medicina en cuanto tal, como disciplina, como manera de considerar salud, en una cadena que de hecho ve como protagonista no tantos los derechos de los pacientes, sino todos los derechos de las pacientes, que son efectivamente la expresión del mundo de la propiedad de las cosas, no es una representación de las personas. Este cambio es evidentemente algo de muy dramático, si uno puede decir, desde el punto de vista doctrinal, por ello que cambia todos los términos de referencia. Hay dos pasajes que es importante tomar en cuenta mientras para discutir eso, que durante la evolución de estos años y justamente coherentemente con todo lo que se decía en la declaración de Helsinki, alrededor de los años 70, los médicos habían desarrollado algo que andaba en la dirección de una utilización de la investigación en términos de salud pública, en tradición, siguiendo la tradición que era al comienzo del tiempo de los ensayos clínicos. El primer ensayo clínico es del 48 sobre la tuberculosis y es un ensayo que de hecho se promueve por parte de epidemiólogos, estadísticos y clínicos ingleses con un concepto que sigue siendo muy interesante hoy en día, por eso que se promueve randomizando los pacientes por una razón muy directa y que es interesante, por eso que se randomizan los pacientes, por eso que no había plata suficiente para dar el medicamento a todos los pacientes. ¿Cómo garantizar el respeto de los derechos universales parecidos de los pacientes? Y se utiliza una técnica que parecía estadística neutra exactamente para garantizar la justicia a los pacientes. El ensayo, que es histórico y que produce por la primera vez un tratamiento eficaz con la tuberculosis, ha sido después celebrado con un número especial del British Medical Journal 50 años después, pero es interesante para dar la idea de que evidentemente no había un problema de consentimiento informado al paciente, o menos había una enfermedad que necesitaba una asistencia. Y la asistencia no es algo por la cual uno pide el permiso de los pacientes. El paciente es el que pide una asistencia adecuada a sus necesidades. En los años 70 es el libro de Cochrane, que después viene de nuevo histórico, sobre el problema que el concepto de randomización y por eso de garantizar la autonomía de los pacientes frente al problema de un bias permanente de los actores sociales en decidir algo, Cochrane ha
a partir de la medicina, dice que al final sería muy importante que también todos los actos con relevancia de salud de públicos derechos fueran randomizados. Cochrane decía que los jueces deberían ser randomizados, lo que de hecho existe en las situaciones donde se garantiza una autonomía de los jueces, donde se decide de la vida de las autoridades del gobierno. Lo que pasa, mientras tanto, es el último de esta parte de historia, alrededor de los años, al comienzo más o menos de los años 90, muy alrededor, el 92, muy cerca del acto final de la institución de la Organización Mundial del Comercio, que declara que todo lo que es traducible en mercado no pertenece más a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que toca personas, sino que appartiene a un otro derecho internacional, que es el derecho internacional del mercado. Y declara en el 94, con la institución de la World Trade Organization, que efectivamente la World Trade Organization tiene también otro tribunal, otro lugar donde se decide lo que es permitido y no es permitido. Es interesante eso, por eso que es el mismo tiempo de transformación de la epidemiología para retomar el problema de la ética. En el 96 se publica un artículo, que es de hecho un libro de la Oxford University Press, que publica el Global Burden of Disease, el informe sobre la salud del mundo. Y por la primera vez esta salud del mundo está propuesta por un sponsor que es muy original, por eso que es un sponsor que es el Banco Mundial. Y la Organización Mundial de Salud firma el informe del Banco Mundial. Lo que es importante decir que la epidemiología es una epidemiología de las enfermedades, no es la epidemiología de las personas enfermas. Lo que es importante entra para decir cuál es el burden en la terminología, que es un término económico. El burden de la deuda, debt burden era el lenguaje técnico del Banco Mundial. Las enfermedades de las personas se transforman en una deuda de los gobiernos, de los enfermos, con respecto al gobierno. Las enfermedades no son más violaciones o, digamos, ausencia de salud para las personas, es una carga que las personas imponen a los estados a través de su enfermedad. Y de hecho, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional habían ya declarado que el derecho a la salud no era más un derecho universal de las personas, era un derecho posible para los países que ya tenían recursos suficientes para pagar sus deudas internacionales. Evidentemente estamos en un cambio absolutamente total de las cosas y es importante a ese punto de poner las preguntas nosotros mismos de cuáles son los escenarios que están ahora presentes. Mis reflexiones son reflexiones personales, pero reflejan del punto de vista de la posición que tengo ahora, que soy bastante anciano para no trabajar más de una manera directa, pero soy parte de esta comisión, vicepresidente de esta comisión muy rara, muy interesante, que está en Italia. Hay una comisión nacional de coordinación de los comités éticos y que debería ser un punto de referencia para los comités éticos. El problema es un poco más complicado, por eso es que los comités éticos no existían en Italia durante un tiempo, están ahora transformándose, pero el sistema es interesante, por eso es que es un sistema que es en una situación de cambio, sea a nivel de responsabilidad de la Agencia Regulatoria de Medicamentos, sea por el rol de los comités éticos, que deberían ser los que evidentemente discuten de la eticidad y que regularmente, a pesar de todo, la única cosa que se ha quedado en todos los protocolos es que el protocolo se cumple según la declaración de Helsinki. Cuando hemos
pedido a los médicos si nunca habían leído la Declaración de Helsinki, nadie lo conocía, decían que parecía alguien los más informados, decían que a Helsinki había una declaración sobre la paz, pero decir que cuál eran efectivamente todo lo que implicaba. Y de hecho es así. Es decir, la lectura, el conocimiento de la Declaración de Helsinki es un evento raro del punto de vista de lo que es el conocimiento de lo mismo. Pero es algo que se lee como algo que es una guía directamente a la implicación. ¿Cuál es la situación que es necesaria hoy frente a la situación de las investigaciones clínicas? Primero que, por ejemplo, la Declaración de Helsinki se lee, se considera de referencia solamente para los ensayos clínicos controlados. Es una declaración de los ensayos clínicos. Parece que la investigación sea ensayos clínicos controlados. Los ensayos clínicos controlados son una pequeñísima parte de la investigación clínica, representan una parte importante de la investigación de los medicamentos, pero por ejemplo es interesante que los medicamentos, ahora especialmente, son de nuevo una fracción de las investigaciones, que muchas veces son investigaciones que tienen que ver con toda la parte de la genética, de las estrategias de identificación diagnóstico-terapéutica, de manera que es algunas veces más crítico, como en oncología, evidentemente, el problema del diagnóstico para decidir cuál es el medicamento y no es el medicamento que después se adapta a cuál es la indicación genética. Es decir, el mundo de la investigación se ha cambiado totalmente. Toda la parte de la epidemiología clínica y que mira a ver cuál es efectivamente la transferibilidad en términos de efectividad a la población del problema, anda en esta dirección. Si uno toma uno de los capítulos más abiertos y más digamos, de controversia en este momento y que se ve en la literatura, usted toma el último número del JAMA, del Medical Association, y hay un número dedicado a los medicamentos anticuerpos para el Alzheimer. Es muy interesante. Por eso que dice, bueno, tenemos el tercer medicamento anticuerpo para el Alzheimer. Parece que hay una luz al término de esta situación tan confundida. Cuando uno después ve, dice que sí, este ensayo, el tercero, puede ser algo de mejor frente a los dos otros que ya habían sido registrados por la Food and Drug Administration, con un problema cierto de eficacia y también de seguridad y también de dificultad de accesibilidad. Este medicamento es un medicamento que dice que hay un futuro por el hecho que, a pesar de las dudas, hay una indicación que hay un beneficio parcial, sintomático, que ha sido evaluado para una enfermedad como Alzheimer de larga duración durante un tiempo muy largo que es de 18 meses y que mientras tanto se está hablando. Es interesante por hecho que hoy, y eso está aprobado por la Food and Drug Administration, fuera de la parte de la aprobación para urgencia. Es interesante ver que el problema lo pone en evidencia de una manera concentrada en un medicamento. Pero si uno ve todos los medicamentos, por ejemplo, que son de nuevo en el tope de la burden of disease, de las más importantes, son las enfermedades mentales, psiquiátricas. Por eso si se hace la suma de antidepresivos, antipsicóticos, anti todo, las enfermedades mentales son la tercera parte, prácticamente como las cardiovasculares, desde el punto de vista de la frecuencia. Son menos por el problema de los costos, por eso que los costos con los nuevos medicamentos antidiabéticos y todo no tienen competidores. Pero es interesante que los medicamentos antidepresivos, por ejemplo, por una enfermedad que como enfermedad se clasifica de crónica, por eso que el burden lo calculan a través de la duración de una vida, las experimentaciones han sido al máximo de 6, 12 meses, no años.
para dar la idea de una modificación en un puntaje de una escala de depresión. ¿Por qué digo esto? Que no es evidentemente mi, aquí hay competentes más de todo lo que es el criterio de registro, sino que la literatura científica donde se compromete la Declaración de Helsinki para garantizar, de todas estas cosas, de hecho, todo ha sido aprobado con la Declaración de Helsinki, no hay nada, es decir, que todos están de acuerdo que el paciente es el dueño efectivo de la experimentación. Por eso que la Declaración de Helsinki es eso que dice. La Declaración de Helsinki con el consentimiento informado no le dice si usted está de acuerdo con un protocolo, con un formulario. Si usted está consciente y determina que esta intervención es la manera de cumplir con el derecho a salud o la expectativa de salud. Evidentemente lo que mencionaba ahora es algo que no corresponde ni a una información de los pacientes ni a lo que es el derecho. Y del otro lado hay una transformación casi total de quién es el promotor de la experimentación, que es un otro elemento estructural. ¿Quién decide cuáles son las necesidades sin respuestas de los pacientes? Por definición, Helsinki, pero en general el derecho dice, te propongo algo que permite de imaginar, por lo menos como probabilidad, que debe ser fuerte, que hay una ventaja para tu salud. Una ventaja con respecto a lo que existe en este momento. De manera que se asume, y es importante esto por toda la parte del documento que me se decía antes, de la parte también del documento de Argentina, cuál es el estándar de referencia con el cual uno puede confrontar un nuevo medicamento. Es evidente que no puede ser el placebo en el sentido general, pero el concepto de placebo es un concepto que es interesante por eso. Cuando no habían medicamentos, el hecho de poder tener placebo era casi obligatorio. Es decir, que había pocos medicamentos y muchos de los, aún con medicamentos, por ejemplo, como diabetes, que ahora está lleno de medicamentos, hasta pocos años se discutía de la metformina que había sido excluida del mercado por efectos indeseables y de repente se transforma sin experimentaciones clínicas nuevas particulares en medicamento de primera elección para la diabetes. De manera que el medicamento está. El problema es que mientras las modificaciones importantes, por ejemplo, de la parte de tratamiento de infarto y otras, eran el producto de los ensayos de poblaciones que decía antes, que veían los iniciadores eran clínicos de varias, después podían pedir recursos o respaldo para, pero eran los clínicos que desde el comienzo, el protocolo hasta el final, tenían el poder de todo. Ahora esto es una excepción muy rara. Por todo lo que conozco, en un encuentro que se hizo para toda la parte cardiovascular, hay solamente un par de grupos que de vez en cuando, toman una iniciativa, que son de Oxford y de Hamilton, Ontario, que tienen una larga tradición. Por todos los otros, la idea viene muchas veces de los clínicos. Por ejemplo, en un sector como oncología, es interesante, o la hemato-oncología, hay el desarrollo de la investigación se ha hecho de una manera donde grupos clínicos importantes han mantenido una iniciativa y pero de otro punto de vista están sin plata. Por eso que no hay un recurso público. La inversión en ensayos clínicos públicos está prácticamente cancelada. A nivel europeo, cuando uno propone una investigación a la Unión Europea, el hecho de proponer unos ensayos clínicos es un indicador negativo. Por eso dice, esta gente ni tiene el recurso de laboratorios, por favor, que aprendan un poco a buscar remedios, a buscar recursos. De manera que el 90%, por ser conservativos, de los ensayos clínicos de la competencia de Helsinki son propuestos por laboratorios.
y la participación, que no significa necesariamente dependencia, por eso depende mucho, de nuevo, del poder contractual de los investigadores. Es evidente de toda manera que el problema verdadero, que sería el capítulo de las patentes, es de los que producen y poseen las ideas. Es decir, que la propiedad intelectual evidentemente significa algo que tiene que ver con los contenidos innovadores de algo, de manera que ahora, por ejemplo, todos los ensayos de no diferencia entre medicamentos, que son la mayoría, del punto de vista intelectual, evidentemente no deberían ser ensayos que dicen según la Declaración de Helsinki. Por eso que la característica de los ensayos es de decir, mira, le garantizo que no le hago mal. No pueden decir que le hacemos bien más que con los otros medicamentos existentes. Y eso es un problema verdadero, por eso que eso es la realidad, por eso que los medicamentos ahora son. Con un último problema que, repito, que no son mis reflexiones, hemos circulado un poco, estas cosas circulan en la Comisión de Coordinación por el hecho que, y esto es importante tenerlo en cuenta, ahora en la legislación europea, pero no solamente la legislación de la ICI, la International Conference on Harmonization, la Good Clinical Practice que había mencionado antes, ahora los ensayos en general se presentan, imaginamos también investigación de cualquier tipo, pero ensayos tienen dos partes que clasifican una parte A y una parte B, o una o dos. La primera parte es la parte que dice cuál es el protocolo, que dice cuál es la investigación, cómo la hacen o todo. La parte 2 es una parte que dice cómo se hace, de manera que uno dice, el ensayo clínico se hace primero preparando el protocolo debe ser de esta manera. Es una parte puramente administrativa, que es sin contenido. Uno podría aplicarla a estupideces que se hacen en la primera parte sin distinción. Por eso es interesante que a nivel europeo es obligatoria la evaluación del protocolo a partir de la parte 2. La parte 1 es optional, es decir, si quieren le puede echar una mirada, pero es decir que no se puede bloquear una investigación si no hay un acuerdo con el protocolo. La situación del punto de vista legislativo es confundida, por eso que el problema también es de quién es el que registra. En principio debería ser la agencia regulatoria, que para centralizar es el juez en general. Pero es increíble, es decir, un regulador que tiene que evaluar lo que después tiene que poner en el mercado, y que es una experimentación, es una contradicción. De manera que el problema que nos encontramos ahora es exactamente eso. Lo digo por eso que el documento al cual hace referencia evidentemente pone muchas propuestas de evaluación en la segunda parte que tiene que ver también con la manera de cómo se maneja la plata, cómo se maneja después la publicación, cómo se maneja la propiedad de los datos, que son todas cosas muy importantes, y pero que dejan de lado toda la primera parte, y eso es, termino rápido para no sacar tiempo excesivo para lo que puede ser una discusión, por el hecho que si uno en la segunda parte se pone también el consentimiento informado. Ahora, es interesante saber si uno puede darle un consentimiento informado sin mencionar el contenido del protocolo. Usted dice, usted confía que está bueno. No, debería ser una explicación del protocolo en una manera que sea accesible al paciente. Y aquí encontramos un otro problema que pienso es importante también para la cosa, que
según mi opinión, pero no solamente en mi opinión, la literatura también es muy clara, actualmente, también desde el punto de vista jurídico, el consentimiento informado es una de las falsedades más grandes que existe en toda la práctica médica. Es cierto que la gran mayoría, sino la mayoría total de los pacientes no entiende nada de lo que es el consentimiento informado. Los protocolos actuales que se ponen en evidencia, por ejemplo, en oncología, pero no solamente, ni a los médicos son claros. Una de las cosas que nosotros habíamos aplicado para saber si alguien podía hacer algo, de pedir a los médicos que participaban como randomización el criterio de inclusión de los clínicos a participar era la capacidad de resumir en 3 minutos el protocolo de una manera. Y era un fracaso total, es decir, que los médicos que normalmente tienen problemas a hablar con el paciente, sobre todo si el paciente es anciano, si tiene un problema, si está con ansiedad, el consentimiento informado sigue siendo prácticamente un requisito también para los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular y para los nuevos medicamentos que ocurrió dentro de las últimas 4 o 6 horas. Ahora, imaginar un paciente con accidente cerebrovascular que dentro de las 6 horas escucha todo, dejamos de parte leer todo lo que es. De manera que nos encontramos efectivamente con algo que ahora, antes no, ni se podía imaginar de intervenir en posiciones de acudez grave. Y hay comités éticos que siguen no aceptando el hecho de no pedir el consentimiento informado para los pacientes que no tienen una capacidad humana, contractual, de poder comprender e elegir. En Italia se hizo importante el juicio de un juez que tuvo el infarto cuando aún se discutía si darle o menos el bypass y que estaba llevándolo. El médico le dice, tenemos que informar, él dice, por favor, yo soy el juez, que usted haga su trabajo, yo hago mi trabajo. De manera que no es el problema de obtener algo que de toda manera no puede valer si algo ocurre, y sobre todo por el hecho que el consentimiento informado en toda la parte escrita que está escrita por padre, es efectivamente algo que no puede ser considerado válido desde el punto de vista legal, por el hecho que la capacidad contractual del paciente, por definición, es menor del contratante. Es decir, el consentimiento informado dice usted acepta esto y el paciente es el que tiene un problema. Y si el problema es agudo y no puede comprender, está bien que si alguien quiere hacer esto. Eso es un problema jurídico importante, pero me interesa más terminar con algunas observaciones, como se decía. Primero, yo pienso que es importante recuperar algo que, por lo que he dicho, no hay nada de nuevo en todo el debate, sino que se ha ampliado un poco a todas las investigaciones. Pero pienso que es interesante, evidentemente, el documento, que cuánto es importante un derecho de no obediencia debida, en el sentido que es bien conocido acá, a lo que dice un protocolo. El problema es importante desde el punto de vista cultural, por el hecho que el problema es de considerar investigación no como un ejercicio separado de la asistencia. La investigación en cuanto tal, por allá de todos los problemas burocráticos, no puede ser nada diferente de lo que es un tratamiento en una posición que corresponde a la necesidad del paciente. De manera que la única verdadera justificación es que efectivamente el médico, que es el único juez, dice que es oportuno. Después
uno puede decir, y eso es un problema interesante, para todos los medicamentos equivalentes o que no pueden prometer algo, es importante que el comité ético reconozca que efectivamente al paciente se dan, todos los pacientes se dan los mismos derechos de tratamiento y que en este sentido los dos medicamentos que se dan de control corresponden en la sustancia al mismo respeto, que es la única indicación de la equivalencia, sino la significatividad estadística de la no inferioridad. Es una trampa estadística que se puede manipular como uno quiere. Los estadísticos dicen que estadísticamente está legítima, pero no es legítima desde el punto de vista sustancial de la relación con el paciente. De manera que evidentemente uno puede decir que somos en un régimen de mercado, y la salud es un régimen de mercado como las otras, pero pedimos por lo menos que sea un mercado transparente. Es decir, que se informa el paciente que el comité ético está al día, que eso no puede imaginar un beneficio, garantiza que no hay un riesgo adicional y por eso de participar a contribuir con sus datos al bienestar público, por eso que el mercado en ese momento es el único interlocutor del público. Esto el problema es de la transparencia del proceso, que es de nuevo algo que es sin duda. Por eso que cuando uno quiere, por ejemplo, lo digo por eso para terminar después, quiere de evaluar cómo andan los ensayos clínicos en un país, ¿a quién puede pedir la transparencia de los datos de los ensayos del país? ¿Cuántos son los ensayos del país en Argentina que ven los datos viajar rápidamente hacia Estados Unidos, no importa dónde, y no regresar de ninguna manera? El problema no es solamente para saber quién es, no entramos en este problema que es la dependencia de la... Es el problema verdadero de garantizar que si uno quiere decir, por ejemplo, una pregunta, y termino rápidamente, quiere decir, ¿cuántos son los pacientes que en Argentina están en investigación en un sector como diabetes o como demencia o como eso? No es una curiosidad, es para saber efectivamente cuánto la investigación es parte de la investigación, de la asistencia. Es para promoverla, no para bloquearla, para evitar que sea sencillamente un ejercicio indirecto y puro de financiación no transparente. Por el hecho que evidentemente, si no es transparente un dato para los clínicos, los datos de financiación de los grupos ni se puede imaginar que sean transparentes. Ahora, ese es un problema que no quiere entrar en el problema de la taxación de los médicos o menos eso. A mí me parece importante, de nuevo, para promover efectivamente una investigación, de garantizar cosas que son, por lo menos cuando se trata de pacientes, claras. Nadie imagina, ni en Italia ni en Argentina, que la medicina puede ser totalmente pública, es decir, que no sean habitada por intereses privados y no solamente por propiedades privadas. Por eso que el mundo es así. Pero hay, digamos, fronteras que sería importante respetar por lo menos con una transparencia de debate entre médicos, de nuevo para una iniciativa que no sea sencillamente una imposición de la parte de la agencia de registro que puede ser vinculada por otros problemas del gobierno, sino para hacer presente efectivamente el rol de los médicos. Y termino con estas propuestas que pienso que se puede... Disculpe, pensaba que ya había el consentimiento informado. Tenemos dichos. Uno, pienso que sea importante en ese sentido lo que mencionaba ahora, la asistencia como efectivamente el lugar de la investigación.
la investigación no se podría hacer, la investigación que se puede publicar en lugares donde la asistencia es mala. Y no es una excepción. Es importante por eso que es indicador verdadero, que no es una violación de algo. A ver el mapa de los productos, hemos descubierto en Italia también cuando se hizo eso, que habían personas que manipulaban datos, no solamente de la investigación. Por eso que si uno o dejaban otros a producir datos, alguien que viene de la parte de la CRO, de la agencia que mencionan, y que asisten los médicos, pero sacan de hecho la responsabilidad de los médicos en toda la parte de la manipulación de los datos. La otra es de ver si es posible, yo pienso que esto sería interesante, por parte de los médicos, que hay, hemos visto en Italia con la pandemia, que los grandes ausentes han sido los médicos a proponer ensayos independientes, tan ausentes que los pocos que han hecho una tentativa lo han bloqueado e excluido por parte, por decir, no hay el respaldo de la industria farmacéutica, para dar la idea de la locura en este sentido. Por eso que el problema de la investigación y de los ensayos es cada vez menos exclusivamente de medicamentos. Es una comparación investigativa de estrategias de tratamiento. Todo lo que toma la salud mental para ganar medicamentos o estrategias de asistencia psicoterapéutica a otros, que es evidentemente una de las maneras, o de combinar las dos. No interesa a los laboratorios, nunca la van a proponer. Evidentemente, pero los laboratorios han acondicionado a los médicos a hacer investigación solamente si son pagados. El problema es saber si es posible para el público motivar e incentivar con otras medidas de reconocimiento de formación. Participar a una investigación es el reconocimiento de una formación permanente, obligatoria o no obligatoria, y pero que califica un hospital que promueve por lo menos 2 investigaciones en un año. Significa que tiene una dirección de salud que está interesada a garantizar más derecho a los pacientes. Y pueden ser investigaciones públicas, no por pública, no, que son comunicadas a los pacientes. Comunicar que en este hospital se está haciendo investigaciones de una manera transparente es la manera más importante, ya que son los médicos que toman decisiones. Sino ahora, en Estados Unidos, ¿quién incluye o incluye en el sentido obliga a los pacientes? Prácticamente es la televisión, son los social. Te ofrezco de una visita antes de los que te da el medicamento. Vienes dentro de esto, no te pido nada, te doy el cuidado, tú me das tus datos. Todo eso es fuera del consentimiento informado. Por eso que evidentemente si es el paciente que pide de entrar, por eso que ha recibido la invitación en televisión, el paciente es voluntario, no es necesario el consentimiento informado. Dice eso no. Y es exactamente este ensayo, lo que han presentado en la televisión, es el derecho del consumidor, ¿no? El que consuma y compra, nadie le dice, estás informado de lo que está comprando. Lo han informado. Digo eso por eso que eso daría por lo menos una imagen de un público y de nuevo, es inútil, o yo pienso que sea negativo, imaginar que deba ser el gobierno que promueve directamente. Sería un modo de reconocer la identidad de los médicos, de confederaciones y otros. Aquí hay personas que trabajan en varias disciplinas, oncólogos que dicen, mira, tenemos tantos diabetólogos que tienen diabetes, por más que cómo anda el tratamiento de los pacientes diabéticos para los cuales no hay plata en PAM y otros para comprar los nuevos medicamentos. Es un problema de vida y muerte, ¿eh? No es una curiosidad farmacológica. Se trata efectivamente de decir vida o muerte.
la misma cosa es en la parte de oncología. ¿Por qué no hacer por parte de los médicos un orden del día para efectivamente hacer un mapa de los problemas, que es una investigación previa a un protocolo, de donde los pacientes están excluidos del CARE por razones económicas? Y son tantos. Razones económicas no solamente de medicamentos, para el camino de previsión. En Italia también tenemos el mismo problema. ¿Dónde están los laboratorios que pueden mapar genéticamente la sensibilidad de tumores de otros? ¿Cuál es la lista de espera de estos medicamentos? ¿Quién paga? En Italia también hay 2, 3. Es decir, que el público sería interesante que una iniciativa médica, sin pretender de cambiar todo, pero por lo menos de elegir 2, 3 ejemplos para dar la idea que efectivamente el problema existe entre público y privado, y pero que el público, a través de los médicos, en nombre de la asistencia del derecho de accesibilidad, toman iniciativa, y estas iniciativas son públicas por el hecho exactamente que debe dar la idea que la investigación no es producción solamente de mercado, es efectivamente una exploración de derechos de asistencia. Ya he hablado excesivamente, le agradezco por la atención. Muchas gracias. Hola. Sí, muchas gracias, Gianni. Bueno, ahora vamos a pasar a un turno de comentarios, preguntas que puedan tener. Yo voy a tomarme un par de minutos o 3 para destacar algunas de las cuestiones que Tognoni señaló, que en todo coinciden con el panorama de lo que vemos aquí. O sea, es un problema, una problemática internacional. Es decir, todo lo que acaba de decir Tognoni lo vemos acá. Es decir, no es que sea una exposición de no sé dónde. Y voy que anoté en relación con esto, ¿no? Por un lado, se habla o nos habló, digamos, de varias cosas en realidad, pero una de ellas, los protocolos de no inferioridad. Es decir, los protocolos de no inferioridad no son éticos, y los comités lo que tienen que hacer es rechazarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que los comités también, ahí entramos en los problemas de todos los actores, digamos, del problema de la ética de la investigación. Los comités los hay de distintos tipos, y lamentablemente una gran mayoría facilita, no se preocupa demasiado en exigir, en rechazar un protocolo. Algunos sí, y algunos son muestra de que es posible, de que no pasa nada, se rechaza un protocolo y bueno, no se puede hacer. Y no inferioridad, hay que rechazarlo. Es decir, porque, como dijo Tognoni, si no hay una muestra de beneficio para el paciente, ¿de qué se trata? ¿De un beneficio para la empresa? Entonces, eso claramente no va. Hubo otras de las cuestiones que señalaba que tenían que ver, y esto es muy interesante, en la distinción que por lo visto, y me llamó la atención, en Italia está todavía más acentuada, si se quiere, aunque es un problema que viene por lo menos de los 90, desde que cambió fuertemente el enfoque de la ética de la investigación con la Declaración de Helsinki ligada al Código de Nuremberg y al sistema de derechos humanos, o al ideario regulativo de los derechos humanos, cuando cambió hacia la flexibilización, privatización de los sistemas, etc. Y esta es la distinción entre lo que decimos en ética, entre lo sustantivo y lo procedimental.
Los sustantivos son los principios reguladores fuertes que obviamente en la salud yo tengo que buscar el beneficio de mi paciente y de la población que asisto. Esto es mandato primario, fundamental, y no dañarlo, obviamente. Tan sencillo como eso. Eso es lo sustantivo de la profesión y eso es lo sustantivo de los sistemas de salud. Proteger el derecho a la salud en ese sentido. Ahora, todo atendido con todas estas modificaciones a convertirlo todo en un procedimiento. Bueno, usted si hace bien el formulario de consentimiento, si usted llena tal, si el comité tiene una mujer, un hombre, un médico, una enfermera, un trabajador social y un psicólogo, está todo bien. Entonces, si llevó las actas y los organismos centrales de los sistemas controladores, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, lo que van a mirar es eso, son los procedimientos. Usted, están todas las firmas, están todas las actas, está todo bien. Cuando hay un problema que un comité rechaza un protocolo, esa autoridad supuestamente dice, bueno, solucionenlo entre ustedes. Es otro problema. Entonces, se han señalado varias cuestiones, había notado algunas más que no ni las encuentro. Acá, sí. La competencia y la transparencia. Un problema, aquí el Estado, y hay otro papel que destacó también. Los Estados, lamentablemente, y tenemos constancia tal, han entrado en la competencia por ver qué Estado nacional capta más investigaciones patrocinadas por el Estado. En Argentina es a ver si nosotros acá hacemos más investigación que en Chile, que es el gran competidor. Entonces porque eso nos trae trabajo, nos trae empleo, nos trae no sé qué cosa. Bueno, eso existe. El otro tema ligado al Estado es que nosotros siempre protestamos porque nos llegan a los comités de ética cuestiones que se tienen que resolver a nivel de la administración pública, del gobierno, es la relación entre la investigación y el bienestar de la comunidad. Porque si no hay un beneficio directo, particular para este paciente que yo estoy estudiando, uno puede aceptar, bueno, el progreso de la ciencia, el acceso al progreso de la ciencia es un derecho. Entonces, no lo puedo impedir. El progreso científico es un bien social y es un derecho reconocido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces lo tengo que proteger. Pero bueno, para protegerlo tiene que haber un Estado que le diga a alguien, por ejemplo, ANMAT. ANMAT lo que hace es revisar para si se registra o no el fármaco para el mercado. Punto. Nada más. Pero el Ministerio de Salud no le dice previamente, a ver si este medicamento puede ser, no puede beneficiar para la situación de la diabetes, de la situación oncológica y tal. Eso no existe. Entonces tenemos el Estado por un lado, los comités de ética por otro lado. Los médicos, está bien, lo que dice Gianni está bien, ojalá los médicos tomen conciencia como actores que son, ¿no es cierto?, de la responsabilidad que tienen. Lamentablemente, muchos médicos, no digo todos ni mucho menos, pero entre los jóvenes están buscando porque se ha deprimido tanto la profesión que no tienen salarios dignos y demás, están buscando hacer unos pesos, digamos, haciendo una investigación. Y después los grandes, los seniors, les hay, como en todo, buenos médicos y no tan buenos médicos. Así como hay buenas personas y no tan buenas personas. Eso es humano. Eso también es humano. Somos así. Entonces, en este sentido, hay muchos médicos que no asumen la responsabilidad que tienen que tener con la profesión. Entonces es otro problema. Tenemos los comités, tenemos el Estado, tenemos los médicos, por lo menos. Y la gente, los pacientes, nosotros tenemos un nivel de pobreza de 40-45%. La gente va a ver si le dan algo, a ver si le solucionan.
Y si lo ponen en una investigación y además se la venden así, porque le dicen, no, usted va a estar en una investigación, va a estar controlado, va a tener acceso al último medicamento, no a una droga, no a un fármaco en investigación, al medicamento. O sea, se cree que está recibiendo un medicamento. Entonces, y esas personas en una situación de falta de acceso a un nivel de salud mínimamente adecuado, entonces digo, refuerzo un poco todo lo que ha dicho Gianni, ¿no? Porque aquí es lo que vemos todos los días. Y queremos escuchar la voz de ustedes. Allí tenemos uno, tenemos dos. Ustedes no sé quién va ordenando. Hay uno, hay dos por acá y hay tres. Sí, yo, bueno, felicitarlo al expositor porque realmente se nota que conoce mucho de esto. Pero yo lo que quería saber era la opinión del doctor Tonioli con respecto a la ética de la investigación. Tiene que ver con la ética de la investigación, es decir, de estas investigaciones de fármacos que se hacen contra placebo cuando existen medicamentos que ya están probados, que se conoce que dan algún resultado. En lo personal, a mí me parece que en los casos de oncología es una acción criminal. Es decir, no sé qué es lo que opina usted con respecto a esto, doctor. Bueno, no sé si comprendo bien cuáles son los criterios para la parte de la inferioridad. Es eso que ha preguntado, ¿no? En un sector como la parte de oncología. Sí, es decir, que se hacen investigaciones de fármacos para determinadas patologías, en el caso de la oncología es bastante común, contra placebo, cuando existen en el mercado medicamentos que están probados, que son efectivos. Entonces, es decir, ¿por qué no se hace la investigación de ese fármaco contra el medicamento que se sabe que es efectivo y ver si es más efectivo que ese fármaco? Y no contra placebo, porque usted está condenando a un paciente a no recibir medicación cuando se sabe que existe. No, es decir, que el problema, por eso decía, el problema no es el confronto, el problema que es central, el problema de cuál es el tratamiento de comparación o cuál es la situación de comparación. Es decir, en ese momento pienso que imaginar que el placebo puede existir es imposible. Es una situación donde uno tendría que tener enfermedades raras, donde no hay nada. Y aún en ese sentido, las enfermedades raras representan un capítulo alado, desde un punto de vista también de la metodología de ensayos clínicos que son distintas. Imaginamos en la gran generalidad, aún en la parte de oncología, donde más se pone en términos de innovación con la parte diagnóstica y terapéutica. Por definición, el problema es que algunas palabras tendrían que ser eliminadas del problema del placebo. Y por eso yo decía, lo que sería interesante por parte de los médicos, por eso que ahora, como premisa general, tomando también la cosa, en ese momento, en mi opinión, esperar algo desde arriba, de la parte de, no sé, no hay autoridades en el sector, hay comités que son todas las industrias. Y esperar algo desde arriba es inútil, no llega. Es decir, los intereses comerciales son excesivos y las medidas de propaganda, en el caso que usted ha mencionado, que hay competiciones entre países que pueden atraer los laboratorios, Chile, Argentina, son los mismos que pueden discutir cuál es el poder de los estados o la voluntad de los estados de competir cuando hay una selección de un territorio para una mina de litio o de cobre en Chile o en Bolivia. La competición es la misma. Con una cosa rara que, de hecho, ¿cuál es la ventaja de los estados en favorecer la industria farmacéutica? Nadie lo ha documentado. Se han documentado crecimientos de ganancias de personas y quizás algunas categorías políticas, pero de hecho una legislación permisiva de la industria farmacéutica no produce ganancias para los estados, produce siempre costos adicionales.
Y eso evidentemente es uno de los problemas de los economistas, que deberían garantizar una transparencia en estos aspectos, que es uno de los temas menos conocidos. De todas maneras, por parte de los médicos, yo pienso, por ejemplo, pienso que en esta sede sería interesante ver lo que es o que sería posible o necesario por parte de los médicos para retomar una iniciativa que viene no desde abajo, desde arriba, desde adentro, un sistema que conoce cuáles son los problemas de los pacientes. Yo pienso, por ejemplo, que una iniciativa cultural de la Cámara de Argentina que dice, propuesta, hago la cosa más sencilla, de cancelar la palabra placebo del vocabulario de las experimentaciones clínicas, por una, dos, tres razones. Para dar la idea que es una responsabilidad que los médicos no es política, no es legislativa, es una, dice, mira, hemos examinado, tomando ejemplos con oncólogos, con gente, y para poner en evidencia en este campo, es decir, la utilización del placebo debe corresponder a situaciones donde se documenta que no hay una otra respuesta. De manera que también por ejemplo, cancelar todos los gastos inútiles para los pacientes con Alzheimer, con estos anticuerpos que están transformándose. Si ustedes han visto, si ustedes ven las cifras económicas en este número de llama que me levanta, de cuál es el peso del mercado de estos anticuerpos que nos sirven y que son efectivamente una violación del derecho de los pacientes mundiales. Por eso que evidentemente a nivel de los intereses económicos, todas estas experimentaciones producen ventajas en la bolsa. Y eso es toda la parte de la finanza. Y pienso que tomar de una manera precisa. La otra cosa que pienso que era interesante para los médicos sería, evidentemente, como se proponía antes, de proponer algunas iniciativas de transparencia para saber de una manera propositiva que el Estado no es creíble en esta situación. Por eso que, mientras sería muy interesante y original, algo que dicen los médicos, por ejemplo, de poner un mapa de los centros, retomamos de nuevo, de oncología, donde se hace una investigación actualizada y profunda. De manera de dar la idea también a los clínicos que hay efectivamente una responsabilidad y una transparencia como un reconocimiento de los que hacen efectivamente un trabajo en esta dirección. Uno lo puede decir de oncología, pero lo podemos, yo estuve involucrado en un caso de escándalo en pediatría, ma, por ejemplo, toda la parte de la experimentación en pediatría, en la parte de jóvenes. Argentina es uno de los países como Italia, donde el problema de trastornos de comportamientos mentales de los adolescentes es importante. Es un campo donde los medicamentos de hecho no existen. Existen con muchísimas discusiones. Hay discusiones sobre problemas médicos, psicoterapéuticos. El hecho solamente de los médicos para decir, mira, nosotros no tenemos en este momento, pero de ser los que proponen que los expertos de la, digamos, cuidado, de la asistencia de niños y adolescentes se pongan como proponentes de investigaciones a partir de sus experiencias, de manera que se puedan efectivamente atraer investigaciones que son promovidas por parte de los especialistas y todo. Hoy en día, desde el punto de vista también de la investigación, publicar un protocolo inteligente, por ejemplo, en un problema como el autismo, que es un problema crítico en todo el mundo, sería un producto científico, el protocolo, aún la capacidad de justificar una opinión y una propuesta. Y evidentemente hay laboratorios que podrían estar interesados, sobre todo los nuevos, por eso que no es un mercado que promete muchas ganancias, es un mercado a riesgo y puede ser que hay grupos pequeños que sean interesados también en financiar. Es decir, yo pienso que sea una oportunidad grande para grupos médicos para efectivamente hacer algo de original en un país que es dependiente en ese momento
sería necesario tener, yo no conozco suficientemente Argentina, no critico nada, pero sería necesario un país con un gran poder político para ponerse en contra o en dialéctica con un mercado. Ni Italia ni Francia tenemos una credibilidad para hacer esto. Sí, aún el gobierno italiano, a pesar que sea formalmente el séptimo gobierno mundial como riqueza, no tiene ninguna credibilidad. Y pienso también en Argentina con toda la historia. Mientras es importante saber que Argentina, dentro de los países que no son de desarrollo, que son muy desarrollados, que conocen perfectamente, tienen una cultura, el hecho de ver que la competencia se pone a nivel cultural y no de mercado, no de pretensión, se ha visto durante la pandemia. Es evidente que Argentina es un lugar de dialéctica entre los laboratorios que quieren empoderarse de algunas partes, que sean AstraZeneca, que sean los rusos, que sean Pfizer, depende un poco, es más un problema estrictamente político. En este campo la única cosa sería de decir un mínimo de transparencia. Pero del otro lado, donde no hay iniciativas, evidentemente sería un desafío interesante, pienso, cultural, por parte de los médicos, de los especialistas, aún con algunos ejemplos para darse una originalidad en América Latina ante de todos y a nivel internacional. Bueno, gracias por la exposición, Gianni, como siempre, muy, muy interesante. Yo lo que estoy viendo, a ver, pasamos una pandemia importante en el mundo con una serie de condiciones. Uno puede creer lo que quiera sobre la importancia de la pandemia, sobre lo que pasó con los medicamentos, las vacunas, lo que sea. En Argentina han pasado algunas cosas. Una de las vacunas más prestigiosas que hay en el mundo, que fue la que desarrolló Pfizer, tiene un cuestionamiento importante con algunos pacientes, sobre todo con uno en particular que se ha documentado, que es un abogado, Augusto Rux, que tuvo un problema que documentó una pericarditis como consecuencia probablemente de la vacuna. Y esto en Argentina no ha tenido ninguna repercusión. Esto lo digo solamente como ilustrativo de las cosas que han pasado con la pandemia. Pero la otra cosa que es en realidad lo que más quería hablar es la transformación cultural que ha habido con respecto a la pandemia y la instalación cultural de una serie de cuestiones sobre la ciencia y las vacunas y los estudios. A mí me preocupaba hasta hace muy poquito tiempo el desarrollo de los dispositivos que las redes sociales han instalado para tentar a las personas del común a someterse a investigaciones voluntariamente sin ningún criterio científico de nada. Aparecen en Facebook y en algunos lugares la propaganda. Colabore con la ciencia, súmese a un experimento que estamos haciendo para una vacuna contra la gripe con la tecnología ARN, una cosa así, para que la gente se inscriba voluntariamente, así en forma masiva, pero sin ningún tipo de control. Esto me preocupaba hasta hace una semana o dos semanas. Ahora lo que veo es que además de eso, esas mismas centros de difusión están proponiendo a médicos que se sumen a comentarios sobre estudios clínicos. O sea, que se sumen voluntariamente por estas redes sociales, que se inscriban, que les van a pagar algo para que comenten el resultado de estudios clínicos que les van a mandar ellos. O sea, lo que quiero decir con esto es que se ha generado una upgrade de la instalación de cuestiones en los medios, sobre todo en las redes sociales, que han, digamos, denigrado todo tipo de calidad de lo que sea, porque esta idea de que la vacuna ARN, digamos, es una cosa maravillosa que en poco tiempo, creo,
ha dejado una huella importantísima en cómo la gente registra esto y se les propone que se anoten voluntariamente a cualquier tipo de estudios sin ningún control, sin saber a qué se están sometiendo. Esto me está alarmando y planteo el problema acá entonces. No, por eso que puedo, por lo que he entendido eso, más un comentario de una, yo no conozco suficientemente la situación argentina de las vacunas. En vacunas se ha visto todo y el problema verdadero, universal, transversal, es que la parte de información autónoma y tranquila sobre vacunas ha fracasado en todos los países de una manera distinta, de manera de ha creado presiones pro y contra, han transformado aún este aspecto, que era el único que se podía por lo menos salvar del mercado, lo ha transformado en un problema político falso, por el hecho que al final el verdadero problema nosotros hemos terminado un tribunal de los pueblos en contra de Bolsonaro, solamente por decir para la mentira, la utilización de las vacunas como mentira para la discriminación. De manera para dar la idea que el problema no es un problema médico, es un problema de manipulación de opinión pública, de equilibrios internos. De toda manera, es interesante de nuevo ver que en Italia, por lo menos en Europa, los médicos han sido los que más han callado sobre este problema, sin tener el coraje, con todo lo que han hecho a nivel europeo, aún para protestar contra el gasto de dinero que ha sido de billones de euros de una manera increíble, y ahora el problema es que, para darle idea que ahora hay el problema de cómo consumir o echar todos los medicamentos que están allá sin utilizarse, para darle la idea que es un problema efectivamente de orden público, ¿no? Disculpe. Hola, sí. En principio me sumo, Gianni, al comentario de todo el mundo y te agradezco que estés acá nuevamente. Y un poco la idea es que la patología molecular, de alguna manera, ha generado una nueva taxonomía de la salud. Hay equipamientos muy modernos que de alguna manera diagnostican con mucha mayor antelación casi todas las patologías. Hay reactivos y laboratorios diagnósticos que pueden llegar a determinar la mutación de un gen, la producción de proteínas, y hay un desarrollo que apunta a esa patología y a ese gen fundamentalmente. Ahora, todo esto que parece maravilloso y que en los últimos 25 años parece que hubo mucho más adelanto que en los últimos 25 siglos, si no hay accesibilidad, de lo que estamos hablando es prácticamente, como decimos acá, de papel pintado. Entonces, querría saber cuál es tu opinión respecto a qué deberían de hacer, aparte de los profesionales, las universidades, las academias, la seguridad social y el Estado, como para ver cómo pueden llegar a modificar este tipo de situación y que exista una accesibilidad para la población en general. Porque es cierto que el valor del medicamento es el valor del medicamento que se reemplaza, no el costo en realidad que tiene, porque verdaderamente el costo es insignificante de todo eso, y medicamentos que no solo no curan, porque no está demostrada su cura, sino que aparte matan. Respecto a otra cosa, quería agregar también que el ANMAT es un organismo de regulación, fiscalización y control, que no es un instituto como el Carlos III, como sucede en Inglaterra, que puede llegar a comparar un producto versus el mejor tratamiento conocido. Es decir, esto es algo que deberíamos de crear en la Argentina, porque verdaderamente no existe. Simplemente ANMAT regula, fiscaliza y controla.
Yo pienso que el último punto, después me corrige si me... el último punto es el punto más crítico, es decir, que frente a lo que, por eso es cierto que es el punto crítico también para nosotros en Europa. El punto crítico es cuál es el rol en este momento de agencias de control de medicamentos. Es decir, estas agencias tienen siempre una idea de control que es retrasada de siglos. Es decir, siempre se imagina que el control sea un control policial. Hay una regla, hay algo violadores, se trata de sí. Eso es algo que es totalmente distinto de lo que es el desarrollo efectivamente, sobre todo de estos sectores muy avanzados. Es decir, que cambian con una rapidez que ni de lejos puede ser imitada por leyes. Por eso que evidentemente es un proceso, no es un cambio de ese tipo. Cuando se hacían algunos ensayos, fase 1, 2, 3, habían todos. Ahora es mejor llamarlos todos fase 0, de manera que evidentemente se ve si funciona o no funciona. El problema es, pero, y la literatura es muy escasa en este sentido, hay algunos ensayos, por eso que se trataría efectivamente de ver cómo y si es posible de hacer una vinculación positiva, virtuosa, entre investigadores básicos y clínicos. Y eso en sectores muy específicos. De manera que se ponga como norma, no que ANMAT o AIFA en Italia de vez en cuando llaman 1 o 2 como expertos y crean inmediatamente polarizaciones, por eso son expertos que son... sino que sea un sector donde una iniciativa, de nuevo como Helsinki, del interior, si fuera posible, por ejemplo, tener un acuerdo entre universidades de investigación básica para hacerse como una red que produce advisory opinion sobre test diagnóstico y otros, y que en este sentido proponen también formalmente una red colaborativa de laboratorios reconocidos para hacer estos ensayos, de manera de bajar directamente los costos. Si no, la fragmentación se reproduce. En Italia ahora eso evidentemente lo han entendido bien, obviamente. Algunos laboratorios privados vinculados a los grandes institutos privados, Humanitas, usted lo tiene bien, San Rafael, los grandes grupos que han visto que evidentemente esto va a ser un sector de gran interés desde el punto de vista comercial y se proponen como coordinador. O sea, yo pienso que eso sería un muy buen ejemplo de, a partir de las universidades en este punto. Por eso que pienso que sean ellas en ese momento algunos grupos que tengan un know-how suficiente para monitorear el desarrollo de un sistema y para ver cuándo y cómo algunos conocimientos devienen parte de una posible rutina de asistencia. Eso sería un ejemplo también muy, muy bueno que podría ser también incentivado por el Estado, sin pensar que sea el Estado. Por eso que, como mencionaba alguien, un colega, ahora en Italia han dicho, bueno, sería interesante, vamos a proponer que Europa constituya una gran industria farmacéutica pública. Sí, de quién están hablando. A pesar de la buena voluntad, Europa no se pone de acuerdo ni sobre la manera de hacer los pasaportes, imagínate, de hacer algo que durante 7 años, dice, se pueden, piden de tener durante 7 años a la garantía de 10 billones cada año. Sí. Los sueños son buenos cuando son buenos, pero es decir, mientras eso, me parece que este sector podría ser una otra de las áreas en donde más se puede entrar en una actualización
en sentido de Helsinki, como por eso que estos grupos podrían muy tranquilamente garantizar una comunicación pública de los avances importantes. Por ejemplo, para decir cuál es, y uno puede decir, lo publican los periódicos, hacen una transmisión televisiva, cuáles son, por ejemplo, tomamos un sector como de nuevo oncología para los indicadores moleculares de cuál es efectivamente la capacidad de identificar subgrupos de pacientes que son más sensibles y indicar también dónde son los centros de referencia. Eso puede ser una información de salud pública y eso el gobierno podría, o ANMAT, sin involucrarse directamente, podría ser, mira, aquí tenemos algunas cosas, son fuentes fiables que no son dogmática regulatoria, sino que son informaciones de actualización científica en un lenguaje que sea efectivamente accesible a los que tienen. Y en este sentido, eso podría garantizar también un cambio de confianza de la opinión pública con respecto a todo el mundo de la investigación, que sigue siendo un mundo un poco separado o aislado de estas cosas. Y de nuevo, yo no conozco iniciativas buenas, pero para imitarlas, pero se ve, está claro que es algo que muy pronto va a estar en las manos de los laboratorios privados. Por eso que ha sido como al comienzo, si ustedes se acuerdan, cuando salieron las primeras informaciones sobre el hecho que el cáncer de mama, la única manera para prevenirlo es sacar la otra mama también. Que había toda esta epidemia de estas cosas para salir después diciendo sí, que Angelina Jolie ha sido interesante desde el punto de vista estético, pero para los demás ha sido un gran problema. Estamos ahora en estas mismas situaciones, hay situaciones de dispersiones o de esperanza que son muy grandes y eso también sería interesante de hacerlo para una indicación más a nivel pediátrico, para toda la parte de la leucemia, toda la oncología pediátrica y para la parte, por ejemplo, de los pacientes ancianos que entran o no entran en subgrupos que pueden ser aun cuando tienen un cáncer avanzado. Algo de restituir al final la prioridad y la visibilidad a los aspectos que tocan los pacientes y no solamente las técnicas en ese sentido. Un par de comentarios muy cortos a lo que se dijo. Una, la situación en Argentina está muy politizada. Entonces, la Universidad de Buenos Aires en este momento está gestionada, su máximo responsable es médico, que antes fue decano de medicina. La gestión actual de la mayor universidad de la Argentina es proclive al desarrollo de la industria farmacéutica, a facilitar lo que trae la industria farmacéutica. Primer punto. Segundo punto, los avances moleculares y la relación, que es lo que están buscando ahora. El grave problema que acentúa esto es que los gobiernos, el nuestro y parece que en todo el mundo, no logran tener o el poder, o la legislación, o lo que sea, para hacer, primero para conocer cuánto les cuesta desarrollar la molécula que ponen en el mercado. Y en segundo lugar, para poner un margen de ganancia que sea razonable respecto del costo que les produce, que les cuesta, digamos, producir eso. Esto es el desfase entre el costo de producción y el costo de venta y el valor de venta es el gran problema del mercado de hoy, del mercado del medicamento de hoy. ¿Y quién podría teóricamente ponerle límite? Los estados. Y los estados, en ningún estado, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni en ningún lado, logran cerrar, tener el poder suficiente para cerrar esa brecha. Laura.
Hola, ¿se escucha? Bueno, doctor, quería comentarle que nosotros estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube FEMEA Oficial y aprovechar para decir que esta charla va a quedar grabada y los presentes pueden compartirla y volverla a ver en el canal FEMEA Oficial, así que para el que quiera volverla a ver va a quedar grabada. Hay una pregunta de Lorena Dos Santos desde la provincia de Corrientes que dice, primero así como un preámbulo, dice: en los últimos ensayos clínicos sobre un medicamento se agrega un segundo consentimiento donde se le pide al paciente que done voluntariamente más sangre para futuros estudios, sin más explicación, aunque puede rechazarlo. La pregunta es, ¿cuál cree usted que es el motivo y hacia dónde se está proyectando en la industria farmacéutica? Es un poco difícil entender exactamente todo el problema, por eso que dar un'opinione sin el protocolo no. Ma eso però, eso es parte de toda la parte del consentimiento informado. En este sentido depende de cuál es el problema. El sacar para la industria farmacéutica, por definición, no tiene sentido. El problema es saber si hay un estudio en el cual el hecho de incluir un subestudio que necesita una investigación suplementaria es suficientemente justificado, por el hecho que la mayoría de los casos que se encuentran toma el problema, que no es el problema de sacar o menos más sangre, es de saber si hay o menos un otro estudio dentro de un estudio. Por eso que no tiene sentido pedir, puedo sacar un poco más de sangre para la industria farmacéutica. Es posible, puede pasar muchas veces, que dentro de un estudio principal uno quiere hacer un estudio también más de profundización que necesita una adición de sangre, pero sin saber el protocolo no hay una respuesta en general. Eso no tendría sentido en un ensayo sobre un medicamento antihipertensivo. Puede ser perfectamente justificado, no automáticamente, en una muestra oncológica si uno quiere efectivamente separar una parte que uno puede conservar para exámenes sucesivos para evaluar la sensibilidad de las pacientes a un medicamentos que en ese momento no es examinado. De manera que el problema depende de la situación. Siempre pero es un problema de información. Y el problema de la información, sobre todo en ese campo, necesita saber cuál es la condición de diálogo, de no confiar nunca en el hecho de haber preparado una nota escrita para los pacientes. Las notas escritas al máximo, a pesar que sean consideradas las únicas legales, al máximo son la documentación que algo ha pasado en términos de un diálogo con el paciente. Por eso que el paciente, por definición, no puede aprobar o comprender sencillamente un texto escrito. Bien, y la última, al menos de acá del streaming, es Eugenia Di Libero. Dice, ¿cuál cree que es la escapatoria más efectiva para este contexto de aprobación de medicinas de dudoso beneficio? No entendí. Repito la pregunta. ¿Cuál cree que es la escapatoria más efectiva para este contexto de aprobación de medicinas de dudoso beneficio? No, ma el registro depende de nuevo. Todos estos temas pienso que hemos dicho, en una situación actual que, como dices, está marchando y ha marchado durante tanto tiempo, en un cambio general, la única oportunidad que yo veo es de elegir algunos temas muy precisos que se refieren a una área específica y de pensar a soluciones posibles ejemplares para un área y algo. Por eso, si uno quiere hacer un registro, pedir por parte de los
clínico de hacer un registro nacional de medicamentos es un poco como de pedir nada. Por eso se trataría de decir al ANMAT, ustedes no saben hacer su trabajo, nosotros vamos a hacerlo. Es totalmente distinto si uno dice, mira, tenemos una exigencia por razones de conocimientos que nos interesan, saber cómo anda el cuidado de la diabetes en países de Argentina, tomando claramente en cambio los ancianos, los jóvenes, para dar la idea que las investigaciones que salen desde adentro de la asistencia deben tener una orientación que no es sencillamente la sustitución de un régimen regulatorio, que puede ser o que debería ser normalmente el hecho de dar el registro. Formalmente todos los ensayos están registrados y aprobados por ANMAT. En la práctica no es así, o de toda manera no se sabe cuándo son los que se registran, continúan o continúan, en qué sentido. De manera que un registro nacional, todos los gobiernos dicen de hacerlo, son muy pocos los que lo tienen, y de hecho han establecido registros internacionales autónomos, donde todos hacen el registro, por eso que saben que allá está un registro. A nivel de iniciativas de países, pienso que sean de nuevo iniciativas que parten desde la asistencia, que quieren conocer mejor la situación del país. No, mi pequeño aporte que quiero hacer, confirmando todo lo que vimos, yo hace más de 15 años que trabajo en oncología sobre el comportamiento y el metabolismo de los tumores. Y, por ejemplo, se puede sensibilizar a algunos pacientes que son resistentes utilizando alguna de estas vías que uno conoce a cabalidad. Y, por ejemplo, nosotros usamos el arsénico, que es re barato, el valproico, etcétera. Y es cierto, yo tengo un proyecto de la universidad y no hay laboratorios que se interesen, y aún con los clínicos está esa ruptura de cuánto es de básico y no, o de clínico, la investigación que hacemos cuando sabemos que en muchos pacientes hay medicamentos que se están utilizando ahora, algunos ligados también a las mutaciones, etcétera. Pero conocer el último comportamiento de un tumor, que hay ahora un montón de vías de transcriptoma, etcétera, etcétera, para conocer realmente muchos mecanismos de los tumores, hace más accesible medicamentos mucho más baratos que los monoclonales, etcétera. Sin embargo, una confirmación de lo que digo es el PET. El estudio del PET cada vez está más difundido con los tumores, cada vez se usa más para detectar tamaño, evolución, respuesta. Entonces ahí es donde vemos que realmente hay un montón de conocimientos que nos aportarían a bajo costo, pero bueno, se necesita todo lo que decíamos anteriormente. Bueno, un placer. A mí parece que... voy a comentar lo que preguntó Lorena. Esa segunda extracción de sangre es para ver las futuras plataformas que decía Gabriel. Porque cuando el Larectinib fracase, la misma empresa ya va a tener el testeo genómico. Y vos señalás algo, los dos señalaron algo muy importante. La investigación clínica anida en la práctica clínica, pero no lo hace de un modo institucional. No lo hace de un modo de un consejo de ética de cada institución, donde los médicos son un actor y probablemente el investigador a convencer, no el reclutador a convocar. Argentina es un país de reclutamiento en investigaciones clínicas que compite con Chile, como muy bien se dijo acá, por la cantidad de ensayos. ANMAT es una agencia de registro, ni siquiera las otras dos cosas que dijiste. Y tenemos un problema grave, porque tenemos bioexenciones y ni siquiera ANMAT pone en la resolución que no hacemos bioequivalencia in vivo porque está bioexento, porque es una formulación oral que es altamente permeable, es altamente soluble. Entonces, ¿para qué vamos a victimizar al médico que diga no, yo quiero la bioequivalencia de un medicamento que no la necesita? Tampoco pone la categoría
medicamento registrado como biosimilar y el criterio de la biosimilaridad al lado. Todos estamos llenos de biosimilares y se usan, y teóricamente son todos muy buenos. Pero ¿en base a qué criterio fue autorizado? Si fue una variable biológica, si fue un indicador de respuesta terapéutica. Puedo abrir 10 categorías. Entonces, lo que a mí me parece un gran ausente en toda esta discusión son los colegios médicos que se ocupan de la ética médica en Argentina y que el Estado se victimiza diciéndole, miren, la matrícula la regulan los médicos. Nosotros acá somos la confederación, somos una corporación que pretende representar al médico como figura. Ahora, los colegios médicos se ocupan de una ética corporativa y no emiten un sonido de investigación clínica. No conozco un colegio médico en Argentina que haya hecho una declaración del CINCI ayornada. Ahí hay que ir a explorar. Ahora, me parece que de lo que más tenemos que cuidarnos es que aún como decía Bergman, con las mejores intenciones, repetimos palabras que la industria apropió previamente. Queremos hacer una agencia de evaluación de tecnologías. Necesitamos una agencia de evaluación de prioridades sanitarias, de cobertura y de investigación comunitaria epidemiológica en Argentina. Eso tenemos que hacer. Y después la fragmentación nos la compramos todos nosotros. La ANMAT es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación. La superintendencia es lo mismo. Ahora vamos a crear una CONETEC, que es otro organismo descentralizado. Eso quiere decir fragmentación institucional. No hay una sola reunión entre el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, la ANMAT, el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud para discutir estas cosas. Ni una sola. Entonces, este es un ámbito para reclamar por estas cosas, para denunciar, pero después en oncología, cosa que hacemos a diario, desde la mirada de qué necesita realmente un paciente, vemos encarnizamiento terapéutico, palabra que nadie menciona. Vemos tráfico de órganos y tejidos, porque una biopsia es un pedazo de un tejido. Y hay pacientes que son tratados cuya biopsia, esto que preguntó Lorena, es una biopsia líquida, ¿o no, Gustavo? Una biopsia líquida, es un poquito de sangre. Ahora, con eso podemos hacer muchas cosas. Entonces, lo que a mí me parece que sería, en los términos que propuso Gianni, ilustrativo, es decir, los ensayos de no diferencia son una estafa a priori, porque la hipótesis de beneficio no queda clara. Si hubiere alguna para el colectivo, sería bueno que el comité de ética la haga constar. Es decir, este ensayo de no diferencia busca un objetivo subsidiario, pero no expone al paciente porque tenemos estas evidencias. ¿Qué pasó con la enoxaparina y la heparina? Ahí nació la no diferencia. Tomamos un hecho dramático y después vimos que había una ventaja, entre comillas, que era el no monitoreo de indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que a mí me parece que han perdido los estados que están en muy mal estado. Duele ver a Europa que no anteponga el presupuesto a los precios. ¿Cuántos años, Gianni? Nosotros tuvimos la suerte de ir, formarnos y veíamos, por el NICE no pasaba, por el Instituto Nacional, el INSALUD de España no se pasaba. El precio no podía superar el budget. Se terminó todo. Estados en muy mal estado, confundimos el Estado con los gobiernos y como acá se dijo, el nivel de politización acá es terrible, pero no hay una sola palabra post pandemia que haga de la salud pública una propuesta. Ni una. No hay grupo, no hay colectivo, no hay partido, no hay interna ni externa que se ocupe de esto. Y yo creo que sería muy buena una declaración donde gracias a la pandemia podemos declarar extintas a todas las agencias de regulación de medicamentos. Extinta quiere decir, no hicieron lo que debían con las vacunas, siquiera, pero estábamos en un gran experimento. Bárbaro. Ahora, seguimos en el mismo experimento. ¿Dónde está el ensayo clínico? ¿Cuántas dosis vamos a requerir? Pregunto.
¿Dónde está la agencia que diga, no, mire, usted no puede venir de nuevo con 160 eventos a registrar una nueva vacuna de ARN? Porque ahora tenemos más información, pasaron 4 años. Entonces, me parece que una manera ética de instalar los temas es llamar las cosas por su nombre y no caer en la eficacia, la efectividad. ANMAT no derogó la resolución que dice que si en 70 días un protocolo no es respondido por ANMAT, se considera aprobado. Es maravilloso. Podríamos decirle, un medicamento, si no es respondido en 70 días, no tendrá nunca cobertura. No, con la misma lógica. O sea, si no nos tomamos 2 meses para algo, es porque no es importante. Entonces, yo agradezco estos espacios y, bueno, la presencia de ustedes, pero sería bueno sacar, aunque sea de este pequeño evento, unas líneas, un documento, por supuesto, en la línea de lo que aquí se mencionó, convocando desde la Confederación a los colegios médicos, ver con preocupación cómo entran los hospitales, protocolos. Nos ha tocado con Gianni, con Guadalupe, ver cosas en Córdoba hace 17 años, innombrables, con la vacuna contra neumococo, que todavía siguen sucediendo. Todavía sucede. Entonces, un llamado institucional a reflexionar. Estamos en el marco de una campaña electoral que de la salud pública no se ocupa. Y bueno, agradecer la presencia y el encuentro, que realmente es muy bueno. Bueno, si puedo, no sé, pienso que estamos, la gente que, no, yo pienso que lo que está diciendo, yo pienso que con la situación actual, que sea Italia o Argentina, yo repito, estamos de acuerdo que las agencias del medicamento que están ahora hacen un control que es puramente de registro y nada más. Pero sería políticamente muy difícil de partir diciendo se trata de acabar con la agencia de regulatoria de medicamentos. Eso a nivel comercial, mundial, por eso que son necesarias para registrar el medicamento. Estos son elementos del mercado. Lo que me parece importante sería que a partir de hoy o de cuando ustedes han desarrollado el documento, de imaginar un evento, un documento, algo, iniciativa muy pensada para los 60 años, celebrar los 60 años de Helsinki, como la toma de palabra por parte de nuevo de la Confederación Médica de la República Argentina, para añadir a los aspectos que ya son bien desarrollados en el documento digamos, de toma de distancia de algunos aspectos, pero traducido en propuestas operativas de involucramiento, por lo menos como una llamada posible, de manera de decir que está claro que cambiar una declaración mundial no puede ser la posibilidad de la República Argentina. Pero el hecho de empezar el año de los 60 años, 64, 2024, como un organismo que se propone de modificar efectivamente eso y que asume, eso es la cosa posible, que algunos de los puntos que se han discutido sean incluidos en todo el desarrollo de la investigación en Argentina. Y el hecho de, aún como ejemplo, de retomar algunos temas que se proponen como de interés público, de salud pública, de financiación, que no es excesiva. El Estado, como hemos dicho, ensayos sobre los niños o adolescentes, el problema de la organización de una plataforma universal, para dar la idea que el cambio de Helsinki implica no tanto cambiar, sino de reconocer que hay hoy prioridades que pueden ser y deben ser por eso modificadas a partir de un consentimiento médico. Si los médicos aceptan el chantaje, también es suficiente una o dos especialidades detrás de la Cámara, y eso sería, pienso, un ejercicio posible. No es difícil imaginar un documento que sea publicable también a nivel de una interpretación de la bioética que no sea sencillamente un concepto bastante genérico, sino aplicado efectivamente a las implicaciones, y eso podría ser publicado también desde el punto de vista de la bioética, y eso podría ser muy interesante.
un involucramiento que no es difícil de nuevo de algunas personas que trabajan en el campo de los derechos fundamentales de las personas a nivel jurídico, que ponga en evidencia algo que es importante, de cómo el respeto de los derechos fundamentales de los pacientes y los ciudadanos pueden ser aplicados en esa parte de la medicina, podría dar la idea que no se trata de un negocio de los médicos, sino que se trata de algo de la sociedad. Y como se decía antes, para dar la idea que el presupuesto o el budget o el monto económico de la investigación no pasa por la contribución de los laboratorios, sino para la asistencia que efectivamente incorpora, como decía Laura, las cosas más actualizadas de una manera que sea accesible a los pacientes, y con eso deviene también más económicamente posible sin dejarla a las leyes del mercado. Y eso pienso que sería una cosa muy interesante. Bueno, la verdad que ha sido una noche para la Confederación Médica. Va a ser inolvidable, porque realmente tenerlo a Gianni aquí, para nosotros, como lo dije al principio, es un orgullo, es un honor, y ha esclarecido un montón de puntos que nos dejan para empezar a trabajar a partir de distintas propuestas que han surgido tanto de aquí como de los que han participado en el streaming, a quienes también les agradecemos la participación vía internet. También quiero dejar el agradecimiento, que no lo dije en un principio, a FEMEVA por toda la colaboración, por el contacto que nos permitió a través de Martín, el contacto con Gianni, con Juan Carlos, que también otro amigo, y bueno, y la labor que nos va a dejar ahora para adelante en la elaboración de este documento, que creemos que lo podemos hacer entre todos en conjunto, para que podamos elevar un poco la voz en la bioética, en la investigación y en la protección de los derechos de nuestra población, que es tan importante. Se habló mucho del consentimiento informado, el tema de los consentimientos, yo creo que siempre hay que hacer mucho hincapié, y fundamentalmente en la investigación de las poblaciones más vulnerables que tenemos nosotros, sobre todo aquellos pueblos originarios que a veces son sometidos a investigaciones que ni siquiera sabe para qué le están sacando sangre, como bien decíamos, ¿no? Entonces, estos consentimientos tienen que ser a veces en la lengua de la gente que está siendo investigada, y no solamente en un español que a veces apenas lo pueden entender cuando leen estos consentimientos. Por lo tanto, yo creo que el trabajo que nos queda ahora va a ser también una iniciativa para adelante, y que la Confederación Médica, a través de todas las filiales y junto con FEMEVA y con todos los colegios médicos, podamos desarrollar para que la población se sienta realmente protegida por los profesionales, que son los que tienen que tener conciencia de lo que están haciendo cada vez que se desarrollan las investigaciones. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gianni y Juan Carlos, realmente la casa siempre está abierta para este tipo de debates, y que tengan todos muchísimas gracias. Y Gianni, espero que sigas disfrutando de Argentina y, bueno, compartiendo como siempre con todos nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches.